Ya es nuestro cuarto artículo a estudiar. Recuerden ustedes que estamos llevando adelante los estudios sobre los 39 artículos de la fe. La pregunta que nos estamos haciendo en cada uno de estos artículos es: nosotros como comunidad y nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, en realidad, ¿en qué creemos? Eso es fundamentalmente la pregunta que nos hacemos, y por lo tanto contrastamos lo que dice la palabra de Dios con lo que nosotros creemos, y de verdad si realmente lo creemos o no. Ahora, partimos de cuatro elementos que son claves para definir eh, en lo que creemos. Y esto debe estar evidentemente sometido a lo que la palabra de Dios nos indica, ¿no? Hay cuatro elementos claves que son nuestros límites, nuestros parámetros, nuestro paradigma para enfrentar cada una de las preguntas y las respuestas sobre la fe que confesamos, en qué creemos. El primer reconocimiento es la primacía de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que las sagradas escrituras, la palabra de Dios, los 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las sagradas escrituras son la palabra de Dios. No es que contengan la palabra de Dios, sino que son completamente la palabra de Dios, y por lo tanto entonces son la fuente y son la autoridad primaria, primordial, esencial de la fe cristiana. Cualquier persona que diga ser nacido de nuevo y piensa de una manera distinta a las escrituras, entonces posiblemente no ha nacido de nuevo. De tal manera que ninguna otra autoridad constituida como tal puede anular la autoridad de Dios que está revelada en la palabra de Dios, en el texto sagrado. O sea, en otras palabras, si yo en algún momento dijera que no existe la Trinidad, no existe la horizontalidad de Dios en tres personas, si dijera, por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, que Jesús solamente es hombre, si es que llegara a decir eso, bueno, la palabra de Dios me estaría contradiciendo, y aquí quien debería primar es la palabra de Dios, la escritura. El segundo entendido es que existe una unidad de la escritura, es decir, la creencia en que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, estos 66 libros, narran el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Nos dicen quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios, cuál es nuestra posición, cuál es el plan de Dios a través de Jesucristo. No podemos sacar a Jesús de las escrituras, y tampoco podemos mutilar la esencia que radica en la persona de Cristo, en el plan de Dios para la salvación del ser humano. Y tal como afirma los mismos artículos de la fe, el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son absolutamente complementarios. El entendimiento del Antiguo Testamento nos permite orientarnos o alumbra hacia el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Ambos entonces, por ser la palabra de Dios, ofrecen en sus páginas la vida eterna al ser humano, pero esta solamente es a través de Cristo. Por lo tanto, como dice la misma palabra de Dios, existe un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesús, el Dios hombre. No es mitad hombre y mitad Dios, es 100% y plenamente Dios, 100% y plenamente hombre. El tercer elemento del que estamos partiendo, y esto lo estoy repitiendo porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Es una especie de repaso, es para no olvidarlo, ¿no? Es la claridad de la escritura. O sea, la creencia de que todas aquellas cosas que son necesarias deben creerse, necesarias para la salvación deben creerse. Si no las creemos, entonces no somos cristianos bíblicos, así de simple. Podemos ser cristianos evangélicos, adventistas, católicos o lo que sea, eh, cualquier apellido, pero si realmente somos cristianos nacidos de nuevo, deberíamos ser bíblicos en primer lugar, y por lo tanto cada uno de nosotros claramente nos establece la palabra de Dios que primero somos o debemos ser cristianos, hijos de Dios, y luego un apellido que nos puede orientar un poco en la forma en que desarrollamos esa expresión de la fe. En el caso nuestro somos anglicanos como una expresión más de la fe cristiana, pero la fe cristiana está radicada en la misma palabra de Dios, y esta es muy clara y habla
y responde en principios y en fondo a todos los elementos, las preguntas y los desafíos del ser humano en el mundo. Por lo tanto, entonces, para, por ejemplo, saber cómo llegamos a tener la salvación, la palabra de Dios lo expone claramente, objetivamente, y no se equivoca. Y en la palabra de Dios está todo contenido, toda la respuesta, y no necesitamos buscarla fuera de las escrituras. Por ejemplo, lo que leíamos o lo que veíamos hace algunas semanas atrás, ¿no? Si alguna persona dice, bueno, yo soy cristiano de izquierda o de derecha, lo que está diciendo en el fondo es que los modelos de izquierda o derecha le están proveyendo las cosas que la palabra de Dios no le está proveyendo, que necesita elementos externos a la Biblia. Creemos nosotros que la palabra de Dios es suficientemente clara para dar respuesta a todos los elementos, a la política, a la economía, a las relaciones, a la sexualidad, al pensamiento, a todo, absolutamente no, y, a todo. Y es suficientemente clara la palabra de Dios. Lo que no es claro, en realidad quizás no es tan importante, en un sentido, ¿no? Y por último, el cuarto elemento del que partimos como esencia es la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia es la creencia de que la palabra de Dios, que la Biblia completa, allí se encuentra todo lo necesario para el ser humano, que necesita el ser humano para saber cómo llegar a ser salvo. No necesitamos buscar, por lo tanto, fuera. La escritura es suficiente como autoridad de fe. ¿Ok? Estos cuatro elementos son los esenciales de los que partimos. Si cualquiera de los artículos está fuera de estos, de alguno de estos cuatro parámetros, entonces evidentemente los podemos desechar completamente. Hasta el momento, los tres artículos que hemos visto los hemos contrastado con lo que dice la palabra de Dios y sin duda se ajustan completamente a estos cuatro elementos claves que nos indica entonces la Sagrada Escritura. El segundo elemento, y esto en términos generales, hemos dicho que los 39 artículos eh, establecen bloques, ¿no es cierto? Los bloques sobre doctrinas que son universales, doctrinas que son protestantes y los últimos artículos que son doctrinas fundamentalmente que si bien están basadas en la palabra de Dios, son más bien de práctica anglicana específicamente. El primer bloque, los primeros 8 artículos, son estos artículos de las doctrinas universales. De allí tenemos dentro de estos 8, los primeros 5 se enfocan específicamente en Dios trino, en Dios en tres personas. Entonces, el artículo 1 ya lo estudiamos, nos habla de la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en ellos, confesamos y, por cierto, nos sometemos completamente a las tres personas de la divinidad. El segundo artículo habla del verbo que fue hecho verdadero hombre, 100% hombre, se encarna completamente en la persona de Jesús, Dios mismo, siendo verdadero hombre. El tercer elemento que vimos la semana pasada es sobre la bajada de Cristo a los infiernos y explicamos qué fue a hacer allá, por qué, ¿no es cierto? Y que efectivamente fue conforme a lo que dice su palabra. El cuarto, que es el artículo que vamos a ver esta noche, habla de la resurrección de Cristo, y el quinto, si el Señor lo permite, la próxima semana, es el que habla acerca del Espíritu Santo. Estos artículos expresan la comprensión bíblica ortodoxa, o sea, tradicional de la Iglesia sobre la naturaleza de Dios en su carácter esencial, estas doctrinas universales, sobre todo los primeros 5 artículos, y la perfecta manifestación de Jesús. Estos artículos definen la fuente fundamental y la autoridad final en cualquier asunto de religión y la ubican entonces en la Biblia. Y eso es particularmente importante porque en la actualidad, en contexto nuestro de Latinoamérica, cuando una parte de la iglesia o expresiones del cuerpo de Cristo o expresiones de la iglesia que se autodefine como cristiana sigue insistiendo en expresar elementos de fe como absolutos o como propios de esa denominación, nosotros entendemos perfectamente
que existe una sola autoridad, que es la palabra de Dios, y por lo tanto entonces cada creyente puede escoger a quién creer, si vamos a creer a la palabra de Dios y nos sometemos a ella, o vamos a creer a una iglesia y nos sometemos a lo que la iglesia dice. Mucha gente en nuestro contexto dice, yo tengo fe o yo creo, pero a mi manera. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros entendemos en estas doctrinas, creemos en lo que la palabra de Dios dice. Un cristiano bíblico no es un cristiano que cree a su manera, sino a la manera de Dios. Ni la iglesia ni individuos pueden adjudicarse el conocer la verdad absoluta de Dios, excepto hasta donde ambos, ¿no es cierto?, la iglesia o el individuo, son específicamente instruidos por la enseñanza de la palabra de Dios y se basan firmemente en la palabra de Dios. Entonces, estos temas específicos nos hablan de ello. Ahora bien, dicho todo esto como introducción, y fui bastante rápido, resumen introducción de lo que hemos visto hasta el momento, tengo tres preguntas que antes de comenzar el estudio de esta noche me gustaría, entendiendo que el estudio de esta noche es sobre la resurrección de Cristo, acerca de esto vamos a hablar esta noche, vamos a hacer, sin embargo, para comenzar, tres preguntas. Y quisiera, por favor, que debatiéramos, que comentáramos, que dijéramos lo que creemos sobre esto, eventualmente lo que creen las personas acerca de esto, lo que creemos nosotros acerca de esto. Entonces después vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de esto. Primera pregunta, y son solamente tres preguntas. Atiendan bien la pregunta para que la puedan responder. ¿De qué manera, primera pregunta, de qué manera la resurrección de Cristo es similar o eventualmente es distinta a la resurrección de todas las otras personas al final de los tiempos? ¿En qué manera se parece o en qué manera es diferente la resurrección de Cristo? Porque de la resurrección de Cristo nos habla, perdón, la Biblia, pero también nos habla de nuestra propia resurrección. Entonces, ¿en qué es parecida y en qué es diferente? Por favor, pueden abrir sus micrófonos. Difícil pregunta, la verdad. A ver, no estoy escuchando, no sé si voy a poner más ¿Aló? alto el... Ahí, ahí, Pauli, Sí, adelante. Ya. yo digo que es una difícil pregunta. Creo que, a ver, ¿cómo se parece? Bueno, en que ambos resucitaremos, en que Pa- resucitaremos Pauli, no sé, perdón, no sé si todos están escuchándolo. Yo lo estoy escuchando No, un poquito no se cortado. escucha. El micrófono. Vamos a cambiar aquí, vamos a hacer un movimiento. Ok, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, Ya. Excelente. ya. No, es que yo digo que es una difícil pregunta y que la verdad no he estudiado mucho al respecto, pero creo que, bueno, lo que se parece es que ambos, bueno, Cristo ya resucitó y algún día nosotros resucitaremos. Mm. Cosas que quizás importantes es pensar que Él es el primogénito en todo esto, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? primero. Claro, es el primero, pero a la vez, gracias a que Él resucitó, a que Él tiene vida, es que nosotros podemos tenerla. No, Ok, no hubiese nos abre servido, la puerta. ¿Eso es lo que quieres claro, decir? eso, Ya. porque no hubiese servido que ninguno de nosotros lo hubiese hecho, eh, y como que es necesario que fuera Él. Ese es mi punto. Ok, ya. ¿Quién más tiene otra idea, otro planteamiento que esté de acuerdo o no? Sí, coincido con Pablo que es una pregunta un poco difícil, pastor, pero como usted dice, que digamos lo que creemos, ¿verdad? Entonces pienso de que la resurrección de Cristo es diferente, de Jesús es diferente porque en él hay eternidad, o sea, desde siempre. Él ya había existido antes, ¿no? Estuvo en la creación, o sea, es lo que nos han explicado acerca del Génesis, que ya estaba ahí Jesús, estaba con Dios, o sea, estaban ahí.
Entonces me habla que la diferencia es que ya en él había eternidad y o sea, ya había existido, había eternidad, obviamente murió, resucitó, pero siempre ha existido, a diferencia del ser humano que hemos sido creados, ¿no? En un determinado momento, en un determinado tiempo. La intención era, de repente, es que seamos eternos, pero ya sabemos lo que sucedió y bueno. Eso encuentro, no sé, en la diferencia Ok. y en la similitud en cuanto a la resurrección es que cuando se habla cuando uno lee la resurrección de Jesús, hay textos que dicen que está sentado a la diestra de Dios Padre, no, que está ahí, o sea, que resucitó y que está ahí. Y en cuanto a nosotros los seres humanos, esa es como una promesa que vamos a tener, de poder estar ahí con Él, una eternidad. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias por acá. Todos coinciden que es difícil. Ok, pero ¿qué piensan? Los dos es un ciclo en que se vuelve un paso atrás. ¿Cómo? En que los dos es un ciclo en que se vuelve un paso atrás. ¿En qué sentido? Catalina dice que Se en los vuelve a la dos es vida. un ciclo que vuelve un paso atrás, o sea, se vuelve a la vida. Ya, ok, interesante. Bien, buen punto. Ok, ¿alguien más? Que nos deja sin final. Básicamente. Nos deja sin final. Bien, excelente, o sea, hay eternidad de ahí en adelante. ¿Ya? Ya, tal vez como, Eh, como tú dices, que digamos lo que pensamos. Ajá. Quizás, bueno, la diferencia es que nosotros nos vamos a ir al infierno. O sea, no vamos a hacer esa vuelta por lo que él hizo, descender. No, Ok. bajar al Hades. Bajar al Ajá. Hades. Buen punto, muy buen punto. Ok. Lo otro es que yo creo, o sea, me corrigen si es una herejía, Cristo cuando resucita, si bien había estado la parte corporal, porque le dice, toca mi mano, mete tu mano en mi costado, etcétera, pero a la vez era un cuerpo glorificado. Y nosotros se supone que cuando resucitemos también va a ser un cuerpo transformado. Entonces, eh, si bien vamos a resucitar, va a ser de una forma distinta, un cuerpo distinto. Eso. Ok, interesante también, muy buen punto. Ok. Bien, vamos a la pregunta 2. No las vamos a responder inmediatamente. Ya, vamos a acumular un poquito. La pregunta 2. Quizás si la pregunta 1 era difícil, esta es más compleja. ¿Ok? Puede ser, y ustedes pueden responder sí o no, o pueden dar argumentación. ¿Puede ser verdadero cristiano el que no cree en la resurrección corporal de Cristo? ¿Podría ser alguien que dice ser cristiano, pero que no cree en la resurrección corporal de Cristo un verdadero cristiano? No. No, Ok, bien, me gusta mucho la, No, la seguridad con que lo dicen. Miren, les voy a comentar algo. Mateo ¿Eh? dijo que Hubo hace algunos años atrás, en el contexto de la comunión anglicana, toda una verdadera, casi contienda, una polémica, porque se estaba cuestionando la ordenación de una obispo, una mujer obispo. Y lo que salía en las noticias era que se le había cuestionado inmediatamente por ser mujer la no ordenación en el contexto o no reconocimiento de esa ordenación que se le dio en un país, en Canadá, a esta obispo mujer porque era mujer. Eso fue lo que salió en las noticias. Pero en realidad el cuestionamiento primero no era porque era mujer o no. Lo que no se dijo, y lo que en general a la gente no le interesaba mucho, que está fuera de la iglesia, es que en realidad ese reconocimiento no se le daba a la comunión anglicana porque esta obispo había dicho claramente que ella no creía en la resurrección de Cristo. El punto era ese. ¿Ah? Más allá de ser mujer o no, era el punto que ella no creía que Jesús hubiese resucitado corporalmente. Por lo tanto,
no se pensaba que ella en realidad pudiese ser una verdadera cristiana. ¿Ok? Y eso hasta el día de hoy ha provocado muchas polémicas. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuál es la importancia de que Jesús haya ascendido al cielo? Nos fue a preparar moradas. Ok, o sea, Y casa. intercede delante del Padre por nosotros en forma constante, porque somos tan pajaritos que pescamos todo el tiempo, entonces Él intercede por nosotros constantemente. Ok, bien, muy bien. ¿Qué Yo más? creo que también se cumple la palabra, se cumple la palabra que está escrita, la profecía sobre eso, ¿no? Ok, ya para interceder, para cumplir la profecía o la palabra de Dios, ¿qué más? ¿Algo más? Pudo venir el Espíritu Santo. Pudo venir el Espíritu Santo. Ujú, muy bien, excelente. Bueno, les voy a dar una tarea. Por favor, tomen algo donde anotar. Durante la semana les voy a pedir, por favor, que se den el trabajo de leer algunos capítulos de la Biblia. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, por favor, lean el capítulo 28, versículos 1 al 17. Mateo 28, versículos 1 al 17. Lean, por favor, Lucas, capítulo 24, completo. No los vamos a leer ahora por un asunto específicamente de tiempo. Lean, por favor, los capítulos 20 y 21 del Evangelio de Juan. Capítulos 20 y 21 del Evangelio de Juan. Y por favor también lean la primera carta a los Corintios, capítulo 15, perdón, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 28. Ok. Bueno, sigamos entonces. Es un entendido para nosotros, por las respuestas que hemos dado, que creemos en la resurrección de Cristo. ¿Hay alguien que no cree en la resurrección de Cristo? Para ser un verdadero creyente, hemos dicho, creyente bíblico por lo menos, hay que creer en la resurrección de Cristo. Ahora, ¿saben qué? El mundo sabe que nosotros creemos que Cristo resucitó, pero esto provoca varias reacciones frente a nuestra creencia acerca de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, los racionalistas rechazan la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque dicen que no encaja en el patrón que la mente o el racionalismo humano acepta como algo real. De hecho, no aceptan los milagros de las Escrituras. Por lo tanto, que alguien resucite escapa a la lógica, a la, dirían ellos, ¿no es cierto?, a la contundencia de la evidencia. Estaba mirando a Estela. A la contundencia de la evidencia. Entonces la desecha. Esos son los racionalistas, los cientificistas de hoy. Los incrédulos rechazan creer esto, a pesar de que puedan haber evidencias e incluso testigos, se niegan a aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque aceptarlo implicaría una verdadera revolución interior, un tomar posición, porque si lo acepto, eso implica que tengo que hacer algo frente a ello. Entonces, como no creen, y la verdad desde mi punto de vista, y como decía Ignacio Lepp en el psicoanálisis del ateísmo moderno, en realidad no existen incrédulos puros, es un rechazo a creer. ¿Ok? Bueno, los que dudan, en tanto, hay en ellos un cuestionamiento honesto. Les cuesta creerlo. Intentan, pero no, existe más honestidad allí. En tanto también está el otro grupo, ¿no? Los hipócritas. Los hipócritas que a pesar de que han estado expuestos a ciertas evidencias que son claras, por ejemplo, ver la vida de personas que han cambiado radicalmente, lo cuestionan.
Pero ¿por qué digo que son hipócritas? Porque son los mismos que sí creen en asuntos del esoterismo, en la reencarnación de los animalitos en las personas, etcétera, etcétera. O sea, existe un nivel de hipocresía bastante perverso allí. Perverso en el sentido de que no es puro, ¿ah? No es que sean malos, me refiero. Los ignorantes ni saben ni les importa. Podríamos decir que los ignorantes, los que no les interesa este tema, podríamos plantearnos de esta manera, no son algo así como flojos mentales. No les interesa. Esto podría cambiar toda la esencia de la vida, incluso de la vida más allá, pero no están ni ahí, digamos. Ignoran porque quieren ignorar. Y por último, están los abiertamente hostiles, que odian la realidad y la desacreditan, o sea, promueven la mentira. Por ejemplo, hay una mentira, ¿no? En que los hostiles al cristianismo normalmente están planteando. Dicen, Dios no existe porque no se ha podido probar su existencia, pero tampoco se ha podido probar su no existencia. ¿Ok? Esas son las reacciones que normalmente provoca el asunto referido a la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué dice el artículo? El artículo cuarto de los artículos de la fe. El título es acerca de la resurrección de Cristo. Dice literalmente esto. Cristo volvió verdaderamente de la muerte y retomó su cuerpo con carne, huesos y todo aquello perteneciente a la perfección de la naturaleza del hombre, con lo cual ascendió a los cielos y allí está sentado hasta que regrese para juzgar a todos los hombres el último día. Eso es lo que dice literalmente el artículo. ¿Ok? Hay un autor que me gusta mucho cómo escribe, se llama Philip Yancey, y él decía, la resurrección es el epicentro de la fe. Como decía Pablo, sin resurrección, nuestra fe es vana. Ahora bien, y quiero explicarlo brevemente esto, ¿no? Lo que dice el articulado es que Cristo volvió verdaderamente de la muerte, o sea, resucitó y retomó su cuerpo con carne, huesos y todo aquello perteneciente a la perfección de la naturaleza del hombre. ¿Recuerdan que uno de los artículos es que Cristo fue verdaderamente hombre? Bueno, cuando Cristo volvió de los muertos con el mismo cuerpo con el que fue crucificado, con la plenitud de su naturaleza humana y ascendió al cielo, lo que estaba haciendo era consumar la obra en los términos cósmicos. ¿Por qué? Porque la obra en la cruz a favor nuestro fue consumada allí, la del sacrificio expiatorio, pero se completó con su muerte y su resurrección. Cuando Cristo asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre, llevó consigo su sacrificio. Es absurdo, por ejemplo, pensar que el sacrificio pueda repetirse u ofrecerse nuevamente, como dicen algunas expresiones del cristianismo, ¿no? La idea de la transubstanciación es traer de vuelta el cuerpo de Cristo mediante un milagro humano. ¿Cuál es el milagro humano? Cuando algún iluminado, algún sacerdote, alguna persona humana, ¿no es cierto?, dice, esto se convierte en carne o en sangre. Eso es llevar a Dios a hacer un milagro mandatado por el ser humano. Es traer de vuelta a la tierra el cuerpo de Cristo mediante un milagro humano. Y la palabra de Dios dice que Cristo está en el cielo. Y no podemos bajar del cielo a la tierra, nada, ni subir del infierno a la tierra, ni menos al cielo, nada. La muerte o sacrificio en la cruz es un acontecimiento que sucedió una vez en el tiempo y en el espacio, en la dimensión humana, pero que esa muerte, ese sacrificio y esa resurrección se elevó a la eternidad. ¿Qué es lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 6? Efesios
capítulo 2. Por favor, si esto les está provocando algunas preguntas, vayan anotándolas, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y dice, desde el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, no sé si se dan cuenta en el tiempo en que está conjugado. Presente. Ajá, es un presente continuo. No dice que nos hará, O nos sentará. o nos sentará, o nos sentó, nos hizo con Él. Eso es pretérito perfecto, es un pasado presente continuo, ¿ok? En el español al menos. En el griego es mucho más claro. ¿Por qué? Porque la ascensión es una señal que nosotros en Cristo nos hemos movido a otra dimensión de la existencia, en que las cosas no se repiten y que ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios mismo. Ahí está protegida. Miren lo que dice, por favor, más adelante, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Colosenses 3:3 dice literalmente, porque habéis muerto. Y uno dice, pero si yo estoy vivo. No, ya, habéis muerto y vuestra vida, ¿ok? Presente continuo, está, no estará, no estuvo, está escondida con Cristo en Dios. Uh-huh. La ascensión de Cristo es una señal que Él nos movió a nosotros a una dimensión distinta a la humana, porque en la dimensión humana las cosas se tienen que repetir, incluso los sacrificios, pero Cristo ya está en el cielo y nos movió con Él hacia allá, y nuestra propia vida ya está escondida o protegida con Él en Cristo, y está, por cierto, muy a salvo de los ataques de las fuerzas enemigas que, por ejemplo, pudieran hacernos perder nuestra salvación. Y aquí hay uno de los grandes argumentos que la palabra de Dios da, contrario a la eventual pérdida de la salvación. ¿Por qué? Porque se descansa en lo que Dios hizo una vez en Cristo y no en lo que nosotros hagamos muchas veces acá. Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿ya? Y eso marca el comienzo de su reinado, o sea, ya está reinando en los lugares celestiales y continuará reinando hasta el final de los tiempos, y esos tiempos no tienen fin. De hecho, no existe el tiempo, ¿no? Entonces, la manifestación suprema del reinado real de Cristo, esa manifestación de que Cristo ya está reinando, como dijo delante Estela, ascendió para que el Espíritu Santo viniera, ¿no es cierto? Entonces, la manifestación real, suprema, esencial de que Cristo reina es que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Su labor, la labor del Espíritu Santo es reafirmar de manera continua las enseñanzas de Jesús en nuestros corazones, reafirmar que su sacrificio expiatorio fue una experiencia, es una experiencia real en nuestras vidas y fue real en la vida de Cristo una vez, y que eso transforma nuestras vidas. Y esto pasa a ser entonces una realidad espiritual, por lo que los nacidos de nuevo dependemos de la realidad espiritual, aún nuestros cuerpos físicos dependen de una realidad espiritual. Lo que dice Pablo, ¿no? Somos templos físicos de una verdad y de una acción que es espiritual. O sea, tienen una dimensión física, pero parte de una acción espiritual. Ahora bien, también dice que al final de los tiempos va a regresar para juzgar a todos los seres humanos. Al final de los tiempos humanos, Cristo va a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos van a resucitar, sean salvos o no, y serán juzgados. Por cierto, los
que pusieron su confianza en Cristo, sí seremos juzgados, pero no para ser condenados. ¿Ok? Los escogidos para salvación vamos a ir al cielo y los demás, como dice la palabra de Dios, serán enviados al infierno. Sí va a haber un juicio. Se van a juzgar nuestras obras. Ahora, no para obtener salvación por nuestras obras, sino para purificar esas obras. Recuerden ustedes que las obras ya fueron establecidas por Dios desde antes del inicio de los tiempos, fueron hechas por nosotros, pero cada obra establecida por Dios para ser hecha por nosotros está manchada por nosotros. Lo que hayamos hecho en la tierra, por nosotros mismos no tiene valor, a menos que sea lo establecido por Dios y cumplido solamente por nosotros en obediencia. Eso es lo valioso y eso es lo que Dios va a premiar. En el cielo, por lo tanto, comenzaremos de cero. Y eso, por cierto, es un misterio. La imagen del fin de los tiempos con el paso inmediato, ¿no es cierto? Morimos y ya estamos con Él, pero estamos esperando la redención de los tiempos. Este es un misterio, ¿por qué? Porque ¿cómo conciliamos la idea de que vamos a esperar la redención de los tiempos cuando muramos, ¿no es cierto? Experimentamos esta muerte, pero ya estamos con Cristo. Bueno, ¿cómo reconciliamos esta idea? Solo recordando que estamos hablando de dos dimensiones diferentes, a las que yo muchas veces he hecho mención. ¿Por qué? Porque en la eternidad no existe el tiempo. No existe, estos conceptos de pasado, presente y futuro no se aplican en la dimensión de Dios, en el tiempo de Dios, en la eternidad. Cuando hablamos del fin de los tiempos, donde se va a juzgar, ¿no es cierto? Es un concepto temporal en nuestra mente, pero eso en realidad, en el plan cósmico de Dios, es parte de un todo. El tiempo para Dios simplemente es, no es que haya sido, no es que será, es. De hecho, es más, ¿no? Dios mismo se describe como yo soy, no dice yo era o yo seré. Es una expresión de la eternidad presente en el presente. Segunda de Corintios 6:2 nos dice que ahora es el día de la salvación. Y uno dice, pero si todavía no he muerto. Bueno, porque es un presente continuo. Con eso damos testimonio de que es una realidad temporal. Entonces Cristo volvió verdaderamente la muerte en esta dimensión humana, retomó su cuerpo con carne, con huesos y con todo aquello perteneciente a la perfección, o sea, al ser un hombre completo y pleno, total y absoluto, con esa dimensión ascendió a los cielos y allí esa dimensión se funde con la dimensión divina y él está sentado ya sin los límites humanos de tiempo y espacio y está sentado hasta que regrese para juzgar nuevamente la dimensión humana del tiempo, pero que es un continuo en el tiempo de Dios, para juzgar a todos los hombres en el último día humano. Ahora, todo esto con la resurrección de Cristo, ¿cuáles son los elementos por lo menos que nosotros debemos considerar? Hay 4 elementos claves que debemos considerar que permite la resurrección de Cristo. Primero, que la salvación de Dios se haya completado. Porque la salvación de Dios no es solamente habernos salvado de nuestros pecados, sino dado además una vida abundante y una vida eterna. Entonces, esa salvación como plan cósmico y completo de Dios se confirma con la resurrección. Para poder declararnos justos, fue la evidencia más clara del valor de la muerte de Cristo cuando satisfizo la justicia de Dios. Si no habría sido simplemente un hombre ordinario. Pero Jesús murió y resucitó. ¿Y qué es lo que demostró? Que el pecado había sido quitado y la paga del pecado, que era la muerte, había sido derrotada. Fue Cristo que en la muerte pagó el precio. La paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Y que la vida eterna depende de la resurrección. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hay vida para nosotros sin la resurrección de Cristo. Podía así decir, yo soy la resurrección y la vida. No dice seré. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y nuevamente usa un continuo, un presente. Aunque esté muerto, hoy en día vivirá continuamente. También la venida del Espíritu Santo depende de la resurrección de Cristo, como habíamos dicho. Juan 17:7, ¿qué es lo que dice? Jesús dice, conviene que me vaya. No podía venir hasta que Cristo resucitara. El Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, para sellar al creyente. El perdón de nuestro pecado depende de la resurrección de Cristo. Los sacrificios eran solo el recuerdo del Mesías que debía resucitar. Primera de Corintios 5, 15, 7 dice, si no, sería falsa la fe y se habría muerto inútilmente, dice Pablo. Entonces, la salvación de Dios en su plan cósmico completo incluye, por cierto, la resurrección. Si no tenemos la resurrección, el plan de Dios no es completo. En segundo lugar, Cristo resucitó y subió al cielo. ¿Para qué? Para interceder a nuestro favor, porque esa intercesión depende de su resurrección, de que esté vivo junto a Dios. Y está ligado esto con Romanos 8:34, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, está en un presente. Cristo resucitado es la garantía de que nosotros tenemos vida eterna ya. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice. Y seremos resucitados con Él. Eso es insustituible. Sí, un día seremos resucitados, pero ya tenemos la vida eterna. En tercer lugar, Cristo resucitado nos provee, nos permite que tengamos los dones espirituales. ¿Por qué dependen de su resurrección? Por la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Efesios 4:11? Por cuanto ascendió y dio dones a los hombres. Eso es lo que dice Efesios 4:11. Nos ha dado una nueva posición de bendición, Efesios 1:3, con todos los elementos que esto incluye. Con Él nos sentó y hemos sido bendecidos. Y por último, y hay muchos otros elementos, pero solamente para resumir, Cristo resucita y asciende al Padre para darnos la bendición eterna del pueblo de Dios. Recuerda lo que dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, no tengan temor. Yo, como decía Pablo, yo voy a preparar un lugar. Cristo está hablando de su resurrección, aunque iba camino a la muerte. Si no hay resurrección, no hay lugar preparado para nosotros, no hay cielo, no hay descanso ni eternidad para los cristianos si Cristo no ha resucitado. Todo depende de ello. La resurrección entonces prueba la fe cristiana, porque sin la resurrección no hay cristianismo. Por lo tanto, podemos asegurar que si una persona realmente no cree en la resurrección de Cristo, no es un cristiano bíblico. Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó. Es una promesa para los suyos. Si no conoces a Cristo como Salvador, recuerda que Él viene como juez. Venid a mí todos, dice. La otra cara es que Dios declara que todos los hombres se arrepientan. Incluso quizás a muchos cristianos, o que se dicen cristianos, les sería bueno arrepentirse de no creer, de no aceptar la resurrección de Cristo. Porque cuando venga de nuevo, va a ser el juez o el salvador. Y eso lo tiene que resolver cada persona. La promesa es que Él nos va a salvar si nosotros venimos a Él. No adoramos nosotros a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo que resucitó y por eso está vivo. Todo depende, como ustedes verán, de la resurrección. Y vamos a lo último. El artículo 4 de la resurrección de Cristo nos debe hacer pensar en las evidencias sobre esto. Y efectivamente existen evidencias escriturales, evidencias sociales, evidencias históricas e evidencias lógicas. Les voy a recomendar, por tiempo no lo vamos a poder leer porque es un libro completo, les voy a recomendar este librito de Lee Strobel. Lee Strobel es un abogado y periodista norteamericano, ateo. Realmente él no creía en la resurrección de Cristo. Comenzó un caminar genuino buscando la respuesta para desacreditar la resurrección de Cristo. Y escribió este libro. Les voy a leer solamente algunos de los títulos de algunos de los capítulos para que
Si lo pueden conseguir, lo consigan para que lo puedan revisar. Él como abogado empieza a examinar el expediente de esto, que si fuera una acusación sobre la resurrección de Cristo. Él habla de la prueba ocular, de la prueba documental, de la evidencia corroborativa, de la evidencia científica, de la prueba refutatoria como abogado. Luego hace un análisis como periodista de la prueba de la identidad, de la prueba psicológica, de la prueba del perfil. Incluso él habla de la prueba dactilar de Jesús. Y finalmente hace una investigación sobre esta resurrección de una manera muy científica. Analiza la prueba médica, la prueba del cuerpo desaparecido, la prueba de las apariciones, la prueba de las circunstancias, y finalmente da un veredicto histórico, que es el veredicto que debería dar la historia. Se los recomiendo nuevamente. No lo vendo, así que no estoy recomendando que me compren nada porque es la única copia que tenemos acá. No la vendo, consíganla por favor, sería muy, muy bueno. Es un libro que les va a animar mucho. Ahí está. También hay una conferencia y hay un libro de más o menos 600 páginas de este autor español, Vidal. No sé si alguno de ustedes se recuerda cómo se llama, uno gordito, grande. Que el libro se llama Más que un... ¿Carpintero? No, es otro libro, Más que un profeta o algo así. Pero hay una conferencia que él da resumen de su libro donde también plantea algunas evidencias sobre efectivamente la resurrección de Cristo. Ahora bien, ya les voy a decir cómo se llama. De apellido Vidal, es español, no es el cantante. A ver si me ayudan por aquí. César Vidal, exactamente. Gracias, Mateo. César Vidal, él es un español estudioso, tiene una conferencia que dio en Lima sobre la persona de Jesús y ahí analiza varias de estas evidencias desde una perspectiva muy, muy argumentada. Bueno, ambas cosas se las recomiendo para investigar un poquito más. Quiero ir terminando un poquito con esto, terminando con una conclusión un poquito larga, pero creo que es necesaria. Solamente algunas de estas evidencias. La Escritura, la palabra de Dios, sí, efectivamente presenta evidencias concluyentes del hecho de que Jesús verdaderamente resucitó. La resurrección de Cristo está registrada en la palabra de Dios, Mateo 28, que es uno de los textos que van a leer, en Marcos capítulo 16, en Lucas capítulo 24, en Juan capítulo 21, está registrada allí. Ahora, ¿por qué digo que está registrada? Porque se escribió en una época en que muchas de las personas que habían visto a Cristo resucitado todavía vivían. Por lo tanto, y en los 4 evangelios, podrían haber dicho frente a estas escrituras, no, eso es mentira. Pusieron incluso nombres de personas que lo habían visto resucitado, más de 500 testigos, y ninguno de ellos, no existe prueba de que haya dicho, no, esto es falso, es una imaginación colectiva. La resurrección de Cristo también aparece en el libro de los Hechos, por cierto, en el capítulo 1. De estos pasajes uno puede obtener muchas pruebas de la resurrección de Cristo, pruebas escriturales. En primer lugar, está el dramático cambio de los discípulos. Ellos pasaron a ser de hombres temerosos e incluso que no creían. Recuerden ustedes que uno de sus hermanos simplemente no creía en él y luego fue muerto por defender la resurrección de Cristo. Estos discípulos estaban en la clandestinidad, al ser testigos posteriormente entusiastas y valientes propagando el evangelio por todo el mundo porque lo vieron resucitado. Ahora, ¿qué otra cosa pudo explicar este dramático cambio en ellos, sino la experiencia de ver a Cristo resucitado? ¿Ustedes creen que iban a morir ellos y sus familias para mantener una mentira? La resurrección de Cristo fue un hecho. Y el Evangelio nos relata acerca de por lo menos 5 grupos o individuos directamente afectados por la resurrección de Jesús. María, diríamos la representante de la mujer, ¿no es cierto? María representa la devoción frustrada. Su vida perdió significado con la muerte de Jesús. Su resurrección la transformó en una verdadera fuerza activa y en la primera
podríamos decir misionera, obedeciendo al dar las buenas nuevas de la resurrección a los discípulos, aunque no le creyeron. En segundo lugar, Pedro. Pedro corrió, quizás no sé con qué intención corrió, que no lo creía. Bueno, ellos no creían, ni siquiera se acordaban de lo que había dicho Jesús que iba a resucitar. De hecho, Pedro lo negó, ¿recuerdan ustedes? Y en arrepentimiento, quizás sumido en tristeza y en desánimo, estaba cargado con el peso del pecado, porque para él Cristo estaba muerto. Y la resurrección para él fue la restauración de ese compañerismo con Jesús. Él lo había negado, Pedro, y con el gozo de haberlo visto resucitado, él llegó a la muerte con ese gozo, y por cierto, nunca más lo volvió a negar. ¿Qué otra persona? El amigo íntimo de Jesús, Juan, quedó desolado luego de la crucifixión. Él lo vio allí en la cruz. Vio cuando lo fueron a enterrar. ¿Tendría esperanzas? Ninguna. Cuando Jesús le vio, perdón, cuando Juan vio a Jesús, le vio ser torturado, crucificado, y vio cuando expiró. Él dice que expiró. ¿Qué esperanza podría tener? Seguramente ninguna, pero lo vio. Y por cierto, lo que la palabra de Dios dice es que no lo vio en la tumba y creyó. Y su amistad fue restaurada cuando estuvo con él. Ahora, si nosotros vemos los discípulos, tenían temor de los gobernantes. Estaban a puerta cerrada. La resurrección a estos hombres los convirtió en valientes. Si ustedes ven Hechos capítulo 4, van a ver que esta gente estuvo dispuesta a morir. No iban a morir por una broma o por mantener un engaño. O si ustedes ven el caso de Tomás, ¿recuerdan ustedes? Tomás, si no meto mis dedos en las llagas, no creo. Era un pesimista, era un incrédulo. Por naturaleza, era un incrédulo, no por falta de confianza en Cristo, sino en él mismo. Él no era un crédulo, él sabía que Cristo había muerto, por tanto su pesimismo tenía razón, era confirmado su pesimismo. Pero al ver lo que pasó, lo adoró. Siendo judío, solo un judío podía adorar a Dios. De la duda sin esperanza pasa a la alabanza con certeza. El mismo, como decía Jacobo, el mismo hermano de Jesús. Sin resurrección habría sido solamente una muerte más. Se habría perdido en el tiempo, habría sido el triunfo de la muerte sobre el bien. La muerte es el mal permanente, pero la resurrección de Cristo es lo que da esperanza frente a la muerte. A todos ellos. Y así se ha mantenido la iglesia en 2000 años. La cruz, si no hubiese habido resurrección, simplemente habría sido un acto heroico, un gesto. Tenemos el otro caso, el caso de Pablo. ¿Qué fue lo que cambió a Pablo de ser un perseguidor convencido de la iglesia a convertirse en un apóstol defensor de la iglesia y que extendió la labor de la iglesia? Eso sucedió cuando el Cristo resucitado se le apareció en el camino de Damasco, ¿recuerdan? Otra prueba indiscutible es la tumba vacía. Si Cristo no resucitó, entonces ¿dónde está su cuerpo? Los discípulos y muchos otros vieron la tumba donde él estuvo sepultado. Cuando regresaron, su cuerpo ya no estaba. Los ángeles declararon que él se había levantado de los muertos como él lo había prometido. Otra evidencia de su resurrección es la gran cantidad de gente a la que él se le apareció. Hay corroboración escritural de más de 500 personas. Y aquí el pasaje clave de la resurrección de Jesucristo está en 1 Corintios 15. En ese capítulo, Pablo explica por qué es crucial entender y creer en la resurrección de Jesús. La resurrección es importante por algunas razones. Primero, porque si Cristo no resucitó de los muertos, tampoco vamos a resucitar nosotros. Según la Biblia, la resurrección de Jesús es definitivamente real, cierta. La Biblia registra la resurrección de Cristo, registra testigos presenciales, algunos anotados allí, que podrían haber deshecho ese testimonio. Y es la Biblia la que procede a construir una doctrina cristiana esencial sobre el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Ahora, más allá de todo esto, la resurrección de Cristo se prueba, se evidencia en un elemento crucial. Es
en tu propia vida, en mi propia vida. ¿Ha habido cambios en tu vida? Tú te conoces mejor que nadie. ¿Es central en tu fe el hecho de que Cristo resucitó y por tanto está vivo? Si es así, entonces tu vida cambió, sigue cambiando y seguirá cambiando. No hay otra explicación a eso. Bueno, vamos a quedar hasta aquí.